Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a la segunda parte de nuestra clase el día de hoy. Entonces vamos a empezar mirando un video sobre las nuevas técnicas para atender a los clientes. Y bueno, ahí nos van a hablar mucho de lo que ya hemos hablado acerca de la empatía, ¿sí? La empatía, la amabilidad, la buena atención, estar atentos a sus necesidades. Pero entonces vamos a ver el video. En este vídeo vamos a hablar de las técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y la empatía para que lleves tu atención al cliente hasta el siguiente nivel. Para empezar, la primera técnica de personalización de la que te quiero hablar es el saludo cordial. El saludo cordial parece que es una cosa como una evidencia, ¿verdad? Pero fíjate, el saludo cordial es algo que se deja pasar muchas veces desapercibido. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien en atención al cliente y le digan, cuéntame qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa? Tenéis que pensar que la persona que tiene un problema llega a atención al cliente un poquito acelerada y el hecho de decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentre? Cuénteme, ¿cuál es su problema? Empezar con el saludo cordial hace que se relajen los ánimos negativos que pueda tener una persona. Lo siguiente es la memorización de nombres. Parece una evidencia, ¿verdad? Pero somos personas y nos gustan que nos llamen por nuestro nombre. Si tú estás atendiendo a una persona a un establecimiento y no sabes exactamente cuál es su nombre, quizás en ese instante pues no puedas consultar en algún sitio. Pero si ya conoces a tus clientes, pues les puedes llamar por su nombre y apellidos. Y muchas veces, cuando nosotros miramos nuestros clientes, es interesante que echemos un vistazo y decir, vale, esta persona es María, que es la de... que tenía la casa en la playa, este es Luis, que es el que le gustaban este tipo de cosas. Es interesante que tú puedas asociar a tus clientes con ciertas cosas para que se te quede retenido en la memoria. No es lo mismo decir que es María o María la que tiene la casa en la playa. Claro, si tienes un montón de clientes, si eres una empresa muy grande, es difícil, pero en ese caso, muy probablemente no les estés atendiendo cara a cara, sino que lo estés atendiendo vía telefónica o por correo electrónico. En esos casos, sistemas como un CRM o como Platsila, cuyo enlace lo tienes aquí, te puede ayudar a decir qué persona es la que está contactando contigo y por lo tanto que le atiendas por su nombre. Al final tienes que aplicar la personalización en la atención porque la gente quiere sentirse valorada y no hay nada menos valorado que alguien que te atiende y que no te llame por tu nombre. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la relación personal. Esta técnica es muy poderosa porque vamos a un siguiente nivel en nuestra relación con el cliente. No es lo mismo que sea María, a que sea María, la chica que tiene la casa en la playa, con la cual hablamos de vez en cuando y cada vez que viene María, en el caso de yo tener un establecimiento, le pregunto por qué tal han estado tus vacaciones en la playa, qué tal tus hijos, qué tal X y Z. Aunque no sea una cosa que yo lo pueda sentir porque mi relación con María no es muy personal, pero esa cordialidad entre que yo la saludo de una manera cordial, sé su nombre y sé un poco de su vida, la gente se siente mejor. Tenéis que pensar que muchas veces cuando hay un problema, la gente, parte del problema viene de la parte funcional del mismo problema, pero hay un componente emocional que yo me siento mal porque tengo este problema con respecto a esta organización. El hecho que yo tenga una relación personal, entre comillas, con este cliente, puede hacer que ese problema inicial se reduce un poquito porque como somos amigos, entre comillas, pues digamos que son cosas que ocurren, ¿vale? Son cosas que ocurren y que, bueno, vamos a intentar solucionarlo como personas conocidas. Ahora bien, si tienes muchísimos clientes en sistemas como el que te acaba de comentar de Platsila, tú puedes poner en los clientes un comentario. Entonces tú dices, María, como habíamos dicho, la chica de la casa en la playa. Luis, el chico que le encantan los coches clásicos. Arturo, el que tiene una familia numerosa. Esto estoy hablando de personas, pero si estoy hablando de empresas, podemos hablar de la empresa X que está ahora en expansión, la empresa Y que está lanzando una nueva línea de productos, la empresa Z que se ha embarcado en un nuevo proyecto o la empresa Y que está pasando por una mala época. Podemos poner ese tipo de cosas y entonces, aunque hablemos con una persona, podemos hablarle a esa persona, si la conocemos, en su dato como contacto asociado a esta empresa podemos poner cosas relacionadas con esa persona, pero también podemos poner a la empresa cosas relacionadas con la empresa. Oye Luis, ¿qué tal os va el proyecto que me contaste la última vez de esta nueva línea de productos?
¿Te parece que es interesante? ¿Estáis sacando adelante? Cuéntame un poquito, que me pareció súper interesante esto que estáis haciendo. Luego, esta relación personal es con la persona, pero también puede ser con la circunstancia de la empresa. Bueno, entonces es importante lo que les decía cuando estamos en atención al cliente, pues ser muy amables, ser cordiales, ¿cierto? Y entonces el saludo es importante. En este caso, cuando vemos a los clientes por primera vez, cuando ellos llegan buscando algo, es importante poderles saludar, buenas tardes, buenos días, buenas noches, y poder ser amables con ellos. Cuénteme qué les sirvo, en qué le puedo ayudar, ¿cierto? Y sobre todo a veces llegan como muy apresurados. Entonces, el saludo da calma, da tranquilidad, aunque las personas pues estén muy afanadas, eso les ayuda como, oye, tranquilízate, ¿cierto? Y es importante la memorización de los nombres. A veces, digamos que no nos sabemos el nombre de la persona porque tal vez es el primer contacto, hasta ahora estoy conociendo a los clientes, pero o lo averiguo a través de los datos que tengo, ¿cierto? Que la empresa tiene, si ya es un cliente establecido, o le puedo preguntar al cliente, disculpe, ¿cómo se llama usted? Y de ahí en adelante tener en cuenta ese nombre y escribirlo, tenerlo presente. Recuerden que la escritura también es importante porque no es lo mismo escribir Michael que Michelle, ¿sí? Aunque se escriben igual, no se pronuncian igual. Y pues Michael es un caballero y Michelle es una mujer, ¿sí? Y entonces ahí podemos de pronto a veces errar en la pronunciación, en la escritura, depende. Entonces hay que estar muy atentos, memorizar los nombres, escribirlos bien y tenerlos presentes en una agenda, ¿sí? En un lugar donde yo pueda recordarlos. Y la relación personal, obviamente, es aquella empatía, aquella confianza que se genera al atender al cliente y entonces el cliente puede transmitirnos, ¿sí? Algunas características de él, algunas necesidades y así vamos a irlo conociendo. Esa relación personal es de confianza, de tranquilidad, ¿cierto? Entonces vamos a seguir con el video. Una persona, pero también puede ser con la circunstancia de la empresa. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la actitud humana. Y la actitud humana es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque estamos tratando con personas y tenemos que empatizar con ellas. Por eso esta es la primera técnica que siempre tenemos en cuenta cuando estamos hablando de empatía. Alguien llega con un problema y tú tienes que escucharle, sí, escucha activa, que sepas de lo que está hablando y ponerte en sus zapatos y decirle, sé cómo te sientes, no te preocupes, vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esta acción y luego vamos a intentar compensarte por esto que te ha ocurrido. Cuando tú empatizas, muchas veces te das cuenta de lo que está sintiendo la otra persona y si tú estuvieras en esa situación, te podrías ver cómo se podría aliviar ese sufrimiento, ese malestar. Luego, tienes que tener una actitud humana para que esa persona se sienta bien contigo, porque en cuanto se siente bien, lo humaniza. Y cuando es algo humanizable, es algo que puede tener errores, porque los humanos cometemos errores, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el idioma del cliente, porque sumado a una posible situación donde haya un problema y por lo tanto tengas que atender al cliente, si encima no hablas el idioma del cliente porque das unos productos, unos servicios técnicos, la cosa se complica mucho más. Imagínate que tú vas al doctor y el doctor te dice la enfermedad pero te habla como doctores, o el problema que tú tienes pero te habla como doctores y no te explica por qué se produce ese problema, qué es lo que ocurre con este problema y cuál es el desarrollo de este problema o la posible solución que puedas tener para este problema. Por lo tanto, si tú tienes unos productos o unos servicios que tienen un componente técnico, como puede ser a lo mejor, no lo sé, unos servicios tecnológicos, donde a lo mejor puede haber un problema del software, y claro, alguien que está en una oficina tiene un problema y dice, ay, no me funciona, ¿no? Tampoco tiene que saber las características técnicas que te falla una cosa en la programación, en el PHP, en el jQuery, en el JavaScript o lo que sea. No tiene por qué saberlo, pero sí le puedes decir,
no se preocupe, hay un problema que al final los datos no se envían correctamente porque ha habido ahí una interrupción de lo que sea. Pero ya lo entiende. Es que el problema es que no se envían los datos correctamente. No hay que llegar a más profundidad. Eso es el idioma del cliente. Entonces, cuando alguien conoce lo que está ocurriendo, de una manera se relaja. Se relaja porque dices, vale, ya tengo la sensación de control. No hay nada peor que tengas una situación delicada y no tengas el control de la misma o a efectos de saber qué es lo que está ocurriendo. Por eso es súper importante que tú puedas hablar el idioma del cliente, ¿vale? La siguiente técnica de la que te quiero hablar es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo es súper importante en el sentido que nadie quiere escuchar un no. Nadie quiere escuchar cosas negativas, nadie quiere escuchar que tu coche es una porquería y está a punto de estropearse. Nadie quiere escuchar que es que el servicio que te estamos dando realmente no es el servicio que tú te mereces. Nadie quiere escuchar que lo que ha ocurrido es un problema muy grande y la solución es muy complicada o te va a costar muchísimo dinero. En su lugar, lo que puedes decir es que ha ocurrido este incidente, vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar, vamos a intentar minimizar el impacto, vamos a intentar que esto sea, que estos días que puedas estar sin servicio lo puedas hacer de la mejor manera posible, o si es un producto, no te preocupes, vamos a intentar buscarte un reemplazo. Pero siempre lenguaje positivo, nunca, aunque lo pienses por dentro, nunca decir cosas negativas, porque el cliente llega a este nivel de frustración y tú vas a conseguir que llegue a este nivel de frustración, y el propósito de atención al cliente es relajarle y darle una solución. La siguiente técnica a la que te voy a hablar es la de Bueno, es importante tener en cuenta esas 9 técnicas porque todas se relacionan con la forma de empatizar con el cliente, la forma de conocerlo, de hablar con él, ¿cierto? De una forma sencilla, sobre todo entendible. Entonces, la actitud humana obviamente hace parte fundamental en la relación con el cliente, donde él puede confiar en mí, donde tal vez yo también puedo confiar en él, algunas cosas, ¿cierto? Y puedo también entender sus situaciones, me pongo en su lugar, bueno, ella profundiza más esos rasgos o esas características o esas situaciones que pues está pasando y yo puedo, digamos que, poner el producto o el servicio de acuerdo a sus necesidades para que se sienta más aliviado, ¿sí? El idioma del cliente, obviamente, nosotros siempre manejamos términos, palabras diferentes dentro de un trabajo, ¿sí? Y son terminología que se usa normalmente porque, pues bueno, adentro conocemos, sabemos que estamos manejando productos y se manejan esos términos, ¿cierto? O, pero con el cliente no podemos manejar este lenguaje porque no lo va a entender y tal vez yo me tenga que demorar más explicándole o si no le explico el cliente no va a entender y se va a ir con dudas. ¿Mm? Entonces es importante poderle hablar sencillamente de una forma tranquila con él, cosa que entienda el idioma, ¿sí? No usar tecnicismos que tal vez pues nunca lo va a entender y sobre todo no son necesarios con él. ¿Mm? Y el lenguaje positivo es aprender a no decir que no. Yo puedo decir que el pedido no le va a llegar mañana sin decirle no, ¿sí? El pedido no le va a llegar mañana, no. Don Ricardo, ¿sí? Qué pena con usted. O tal vez ni siquiera qué pena. ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Qué más? Eh, Hubo una situación, ¿cierto? De en producción, ¿sí? Una situación, llegaron las materias primas tarde y por ese motivo los pedidos están atrasados. Los pedidos están llegando entre el jueves y el viernes. ¿A qué horario le puedo enviar el suyo? Ya que mañana no se lo puedo enviar por esa situación. Usted me dice, tranquilo, yo me hago la idea y sobre todo me acomodo a su horario y a sus condiciones. Y le pido disculpas pues por el inconveniente, ¿sí? Pero nunca le estoy diciendo que no le va a llegar.
el no es traumático para las personas. Es traumático porque es como si le cerraran una puerta en la cara, ¿sí? Entonces, a nadie le gusta que usen el no. Entonces, es mejor hablar de una manera adecuada y que, pues, él sepa que no se puede, pero finalmente sabe que estamos preocupados por su qué, por su necesidad y porque el producto o el servicio le llegue y pueda cubrir su situación. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Vamos a seguir viendo las siguientes tres técnicas. Feel, felt and found. Es decir, sentir, sentí y encontré o me di cuenta, ¿vale? Es una técnica parecida a la de la actitud humana, ¿no? En el cual tú te pones en la piel del cliente y le dices, así es como te debes sentir de esta manera, y tú ahora lo llevas a tu terreno para que haya una reciprocidad entre el cliente y tú. Yo también me ha ocurrido esto algunas veces y es una cosa bastante incómoda. Hay veces cuando no te funciona el sistema es una cosa muy incómoda, o la cámara de televisión que te has la cámara de vídeo que te has comprado, yo también me he sentido súper frustrado después de hacer una inversión tan grande que se me estropee. No te preocupes, porque found es lo que encuentras, porque tengo una solución para ti, que es te vamos a otra cámara, o mejor dicho, esa cámara que tú tienes es un poco antigua. Vamos a hacer una cosa, como ya está descatalogada, te vamos a dar esta cantidad de dinero por ella, ¿vale? Porque evidentemente tú no tienes la culpa de este problema, y te propongo, solo si tú quieres, no te estoy tratando de vender nada, que a lo mejor pongas un poquito más para que te lleves este otro modelo que es muchísimo mejor. Y te voy a explicar por qué es muchísimo mejor. A efectos de resolución, la tuya tiene esto y esta tiene esto. A efectos de rapidez del disparador, la tuya tiene esta velocidad y esta tiene esta velocidad. A efectos de lo que sea, ¿me comprendes? Pero ¿cómo te sientes tú? Yo me sentí de esta manera y esta es una solución que encontré. Eso es súper poderoso, como habíamos visto en este vídeo del truco del calcetín. Aquí tienes un enlace al mismo, donde tú puedes ver cómo de una situación aparentemente negativa, vamos a ponerla aquí, es negativa, supongamos que aquí es la barra del neutro, consigues darle la vuelta y lo llevas a una situación totalmente positiva, consiguiendo un cliente que es de lo más fiel a tu marca y a tu servicio. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es la atención sin presión. No presiones al cliente, no le impartas negatividad, no intentes darle una solución rápidamente. ¿Cuántas veces hemos estado atendidos? Sobre todo cuando tenemos servicios de soporte, ¿no? Y entonces la otra persona al otro lado dice, bueno, ya está, no sé qué, y tú todavía estás intentando resolver el problema guiado por esta persona y sientes como esa presión, esa velocidad. De nuevo, en la atención al cliente es mucha parte que es emocional, y cuando tú tienes una presión y la otra persona te está guiando en remoto, es muy complicado que tú te puedas sentir bien, porque no solo tienes la situación inicial que ha sido negativa, sino que el proceso de resolución ha sido estresante. Por lo tanto, atención sin presión. El cliente ha de tomarse todo el tiempo necesario para hacerlo, y cuando ya ha resuelto su problema, o ha resuelto su problema, sea con un servicio o sea con un producto, necesitas algo más, puedo hacer algo más por usted, hasta que el cliente no te diga, no, todo está muy bien, muchísimas gracias, ya podemos cortar la conversación o la interacción. No dejes de estar a su lado, porque muchas veces el cliente se siente desamparado y es tu misión que él se sienta bien, porque como habíamos dicho en todo este vídeo, casi todo es emocional. Finalmente, la última técnica que hoy te traigo de atención al cliente basada en la empatía es la ayuda activa. La ayuda activa es mostrar la proactividad para ayudar. Un cliente tiene un problema con este bolígrafo porque no le pinta bien. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Vamos a ver, prueba a hacer este dibujo, ahora prueba a hacer más presión, ahora prueba a hacer, es decir, yo vengo con un problema diciendo que este bolígrafo no me está pintando bien y me está dando una ayuda activa. No solo, primero me reconoce la persona con la que estoy hablando la situación con una actitud humana, ¿vale? Me habla con el idioma mío, me dice un lenguaje positivo, vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo o inclusive mejorar las prestaciones de tu bolígrafo, pero además, aparte de todo esto, si ya tiene una ayuda activa, es fantástico. Vamos a pintar así, ahora probamos aquí, vamos a detectar si ese problema además se da en este momento o en este otro momento. Vamos a llevarlo al terreno del software.
haga clic en este módulo, haga clic en este otro módulo, vamos a verificar que esto no se ha visto afectado, vamos a verificar lo otro. Es decir, esa persona viene con un problema y ve que al otro lado hay alguien que le está que está haciendo un esfuerzo que se nota por ayudarle, por estar seguro que no hay nada que va a volver a ocurrir, para que tú te quedes totalmente tranquilo. Lo mismo puede ocurrir con un producto, con una franela, una camiseta. Verás, es que se me ha roto aquí, vamos a ver, déjamela ver, se te ha roto aquí, ahí va, sí, aquí tienes la costura, veo que tú tienes una espalda un poco ancha, yo te la voy a cambiar, no te preocupes, pero vamos a ver cuál te puede sentar mejor para que esto no te vuelva a ocurrir, porque esto se ha roto o porque el material es de mala calidad o por el uso que le has dado. Supongamos que es algo que podría ser por el uso, ¿vale? Eres una persona deportista y se te ha rajado, ¿no? Una camiseta. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Piensa. Ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Haces esfuerzos? ¿No haces esfuerzos? Mira, voy a buscarte esta prenda que es la que te va a venir mejor porque además es elástica, porque además te va a durar más tiempo y esta... Yo creo que esta es un poco más barata y te viene mejor. O esta es un poquito más cara y es más resistente. Yo creo que te va a valer la pena porque al final vas a comprar esta prenda y no vas a venir a los 6 meses a comprar otra porque esta te va a durar por lo menos un año porque la tienen deportistas de élite. ¿Entiendes? Esto es la ayuda activa. Y esto lo que hemos visto son 12 técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y en la empatía. En el siguiente vídeo vamos a ver técnicas de atención al cliente basado en la escucha y las preguntas. Vas a comprar esta prenda y no vas a venir a los 6 meses a comprar otra. Bueno, entonces la importancia de aprender a atender los clientes. Y mire que estos consejos son muy importantes tenerlos en cuenta en todo momento. A veces pensamos que solo es a los clientes porque ellos van a comprar y es un interés que hay de por medio, ¿no? Porque yo tengo que atender bien mis clientes para que pues ellos me compren, cumplir mis metas y tener el trabajo, ¿cierto? Y eso me obliga a que yo sea empático, pero no necesitamos ser obligados. Lo importante es poder fluir de una manera tranquila y natural en ese servicio. Entonces lo puedo hacer mejor cuando yo adquiero las habilidades sin estar siendo presionada, ¿sí? Y a la vez, pues mejoro mi trato con las personas que más amo en mi casa y aún conmigo mismo, ¿cierto? Entonces ya no me obligo, sino que es algo natural que fluye de mi persona y a través también de la capacitación que yo tenga y me esfuerce por prepararme, por estar adecuada, ¿sí? Entonces el séptimo punto es aprender a sentir por él, ¿cierto? Siento, sientes, entonces yo siento por ti, ¿sí? Y eso hace que pues obviamente los clientes vean y perciban en mí realmente que me preocupo por ellos, que me preocupo por su necesidad. Hace que ellos lleguen con una necesidad, con una preocupación, pero se vayan como tranquilos. Y ese es el fin o el objetivo con las personas, ¿sí? No preocuparlas más. A veces como hay personas que les encanta preocupar a los demás, ¿sí? Preocuparlos y hacerlos como correr, hacerlos estresarse, dar más vueltas. Y solamente por la actitud de la persona, porque quiere hacerlo, no porque simplemente realmente necesite hacer todas esas cosas el cliente o la persona, sino porque yo como asesor o como intermediario me aprovecho de ese puesto, de ese liderazgo, de ese rango, y entonces pongo a los clientes a, digamos, a hacer cosas, vueltas, papeleos, situaciones que no son necesarias. Entonces es mejor pues ser empáticos con ellos, sentir por ellos. ¿Por qué? Porque tal vez no hizo el papeleo, ¿cierto? ¿Por qué, por qué se le hizo tarde? ¿Por qué no le funcionó el producto? ¿Lo dañó? ¿Algo sucedió? Entonces es mejor ponernos en contexto con él, que nos cuente, poder sentir lo que pasó y entonces ayudarles, ¿sí? Eso fluye más, digamos que fluye todo, ¿sí? Fluye la actitud, fluye la naturalidad y también como yo
como persona e intermediario, pues sirvo, ¿sí? Sirvo de intermediario, valga la redundancia, entre la empresa y el cliente, pero de una manera objetiva y sobre todo empática con el cliente. Entonces ya el cliente no llegó desilusionado, triste, ¿cierto? Tal vez con algunos problemas, pero yo al ayudarle, al ponerme en su lugar, entonces elevo ese nivel de satisfacción, le elevo sus expectativas y se va mejor, más tranquilo, bueno, ya entiendo tal cosa, ¿cierto? Pero a veces somos un poco, a veces nos encanta ver a las personas que patien, como dicen por ahí, es decir, que den vueltas, que vayan, que luchen. Es que no se la voy a dejar fácil, ¿cierto? Y nos gusta ser así, como de una manera, no sé cómo decir, cómo ponerle problemas tanto a las personas, porque a mí me la hicieron y entonces yo también lo hago, ¿cierto? Y no se trata de eso realmente. La vida es más bonita y más natural y más empática, más amable, es diferente. Pero bueno, hay de todo. Lo importante es que nosotros aprendamos a que esas cosas no se hacen y que podemos ser un medio de calma para los clientes y para otras personas, ¿no? La otra situación es la presión. A veces nosotros por cumplir la cuota presionamos al cliente, estamos molestándolo cada rato, como no le estamos haciendo seguimiento, sino persecución, ¿sí? Entonces los perseguimos, estamos cada rato llamándolos y eso los cansa. Obviamente, aunque de pronto él tenga el objetivo de hacer la compra o de ayudarme de alguna manera, ¿cierto? Haciendo alguna compra, algo poquito o algo mucho, realmente, pero cuando se presiona, como que eso quita el interés, ¿sí? Como que es muy molesto tener una persona ahí encima que lo esté presionando a uno, que como que uno se sienta obligado a. No hagamos eso con los clientes porque finalmente se van a ir, ¿sí? Y la última es la ayuda activa. Siempre estar dispuestos, y esto sucede mucho en la post-compra. Cuando ya el cliente ha comprado el producto, entonces pues surgen preguntas, sugerencias, quejas, reclamos. Entonces estar atentos. No, mira, es que te funciona así porque no hiciste tal cosa. Vamos a adecuarlo y lo usas de esta manera. O mira, lo que pasa es que esa camisa es de este material y entonces como se ancha tienes que usarlo de esta manera, la tienes que lavar de esta. Entonces eso es enseñarle al cliente a usar los productos y sobre todo pues es una buena atención y una buena información para él porque si se le vende el producto y se deja ahí como no volvió a saber del cliente, no se le hace seguimiento, eso daña todo el proceso que he hecho. Bueno, entonces vamos a seguir con el material que falta, que es hablar acerca de las encuestas. ¿Mm? Acá tengo ese material. Entonces, aquí tenemos qué es una encuesta. Resulta que la tarea de hoy tiene encuestas, ¿sí? Encuestas con preguntas cerradas y otras con preguntas abiertas y otras son múltiples respuestas, ¿sí? Encuestas de múltiples respuestas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En qué consiste cada una? ¿Por qué se hacen las determinadas encuestas y para qué? Entonces, vamos a empezar hablando de qué es una encuesta. Y por favor, si Leslie tienes micrófono, ¿me puedes ayudar a leer? Sí, sí. ¿Qué es una Gracias. encuesta? Hoy en día la palabra encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de obtener información de una muestra de individuos. Ejemplo 1. Un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de introducir un nuevo producto. 3. Los fabricantes de automóviles usan encuestas para determinar si están satisfechos las personas con sus automóviles. Muy bien. Entonces, una encuesta es importante y es útil,
es una herramienta muy útil en un momento determinado. Cuando la empresa desea sacar productos al mercado, él necesita primero hacer la encuesta, a ver si el producto lo necesitan y sobre todo qué características debe tener según las necesidades del cliente. Porque, pues, por ejemplo, si es un champú hay muchos en el mercado, pero ¿qué valor agregado puede tener mi champú que haga la diferencia con la competencia? ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo hago esas encuestas de preguntas sobre ese producto o sobre la forma o el contenido del producto, las materias primas que debe tener? Porque yo quiero hacer la diferencia en el mercado. Ya sé que hay 1000 champús, pero yo quiero que el mío haga la diferencia entre todos esos champús. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que debo tener según las necesidades del cliente? Debo estar enfocado en él. Entonces, por eso tomo una muestra de determinado número de clientes o de personas y a ellos les hago la encuesta, ¿sí? A través de esa encuesta, entonces yo voy a tener una información muy valiosa que me va a ayudar a saber cómo debe ser el producto y qué características debe tener para que supla las necesidades de los clientes. ¿Mm? Métodos comunes de encuestas. Entonces aquí no sé si Lorena tengas micrófono y sobre todo si puedas hablar. Y si no, entonces me cuentas si puedes o si no puedes. Eh, bueno. Entonces dice, métodos comunes de encuestas. Las encuestas pueden ser clasificadas. Señora, ¿Me escuchan? sí. Ya, es que no me servía el micrófono. Ah, tranquila, listo. Listo. Métodos comunes de encuestas. Las encuestas pueden ser clasificadas por tamaño y tipo de muestra. Uso, estudiar poblaciones humanas o no humanas, por ejemplo, objetos animados o inanimados, animales, terrenos, viviendas. Hay métodos para hacer encuestas a individuos personalmente o utilizando algún medio. La encuesta recaba la información a través de entrevistas y o cuestionarios. Ok, muchas gracias, Lorena. Entonces, mire que las encuestas se pueden clasificar, ¿cierto? Dice que tamaño y tipo de muestra eh, y el uso, ¿sí? Entonces, a través de esas encuestas se puede estudiar determinada población, ¿sí? ¿Para qué? Porque siempre hay un objetivo, ¿sí? Hay un objetivo al estudiar esa población. Puede ser para eh, introducir un producto en el mercado o puede ser para hacer una prueba, ¿sí? O puede ser para, digamos, un proyecto grande. Pero entonces esas encuestas arrojan determinada información, obviamente que me va a enfocar en lo que debo hacer con ese producto o con ese servicio que tengo la intención de involucrar en el mercado para poder tener una ganancia, ¿sí? Pero siempre por eso debo tener en cuenta esas encuestas, porque si yo hago la encuesta y no las tengo en cuenta, no las leo, no le doy la importancia de esas encuestas, entonces pues van a haber situaciones adversas porque te dio lo mismo, perdiste fue el tiempo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la información. Dice la entrevista personal. Entonces, en una encuesta hay una entrevista personal, entrevista telefónica, ¿sí? Depende de cómo se haga la encuesta, porque la encuesta también puede ser presencial, ¿sí? O puede ser a través de vía telefónica o correo, ¿sí? A través de un chat se envía el cuestionario y la persona responde la encuesta. Entonces, Leslie, por favor, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Te agradezco.
Entonces, la entrevista personal. Si se pretende realizar este tipo de encuesta en el hogar u oficina de un participante, son mucho más costosas que las encuestas telefónicas o por correo. Estas pueden ser necesarias especialmente cuando se debe recoger información compleja. Las entrevistas telefónicas. Es una forma eficiente de recoger ciertos tipos de datos y se están usando cada vez con mayor frecuencia. Se prestan particularmente bien en situaciones donde es necesario obtener resultados oportunos. Bueno, obviamente las encuestas personales pues requieren más esfuerzo. ¿Por qué? Porque requieren de tiempo, de preparación, de personal, entonces requieren de recursos, ¿cierto? Recursos monetarios para poder cubrir todos los gastos que pues se asumen dentro de una encuesta personal. Por eso, pues también las encuestas hoy en día son más fáciles a través de vía telefónica, porque no hay tantos gastos que hacer, ¿cierto? Entonces, incluso, digamos que el tiempo también se ahorra, porque la persona no sale de su casa, el asesor no sale de su empresa, la hace desde allí, llama y entonces se dedica a hacer esas encuestas, no está gastando tiempo, o sea, está gastando tiempo, pero no como sería presencialmente, ¿cierto? El desplazamiento y toda la logística que tiene que, pues, digamos, hacer. No tiene que llevar los recursos, ¿sí? Físicos, porque la encuesta va a ser física, si es personal, entonces tiene que llevar el formulario, el formato, tiene que sacar fotocopias, todo esto, ¿sí? Mientras que en una telefónica simplemente o se puede hacer verbalmente preguntándole al cliente y escribiendo, o se le envía a través de correo la encuesta, la persona la responde y ella la devuelve. ¿Mm? O a través del chat o a través de vía telefónica cuando el asesor dice, ay, por favor, puede contestar la encuesta que está al final de mi llamada. Esto califica el servicio que le presté, ¿sí? En ese caso, esa encuesta va a calificar el servicio del asesor en ese momento. Pero hay otras encuestas pues que tienen otro objetivo. Pero depende entonces para que yo cree la encuesta. Lorena, ¿me ayudas, por favor? Las encuestas por correo, ¿es así? Ok. Sí, señora. Las encuestas por correo telefónicas y entrevistas en persona son las más comunes. Las encuestas por correo pueden ser de costo relativamente bajo, como con cualquier otra encuesta. Existen problemas en usar este método si no se presenta suficiente atención a obtener niveles altos de cooperación. Estas encuestas pueden ser más efectivas cuando se dirigen a grupos particulares, tal como suscriptores o una revista especializada, o a miembros de una organización profesional. Bueno, lo importante es comprender que las encuestas telefónicas o vía correo, pues debemos tener una base de datos de clientes ya establecido, ¿sí? Y hacerle seguimiento, ¿sí? Hacerle seguimiento, primero informar, primero mirar, primero deben mirar a qué tipo de población van a hacer la encuesta, ¿sí? De qué edades, cuál es el objetivo, ¿no? Y luego entonces en ese orden de ideas tener la base de datos y llamar a las personas para informarle de la encuesta. ¿Para qué? Para que ellos estén disponibles, dispuestos a colaborar con esa encuesta, a contestarla, a estar pendiente de que llegó, entonces la voy a contestar y la voy a enviar, ¿sí? Entonces se debe preparar a las personas, se les debe informar. Después, cuando ya se le envíe la encuesta, entonces yo debo volver a llamar al cliente para decirle que ya se la envié. Usted ya la contestó para ratificar que el cliente realmente se apersonalizó
se personalizó de esa encuesta, que ya la contestó, porque es muy fácil a través de las herramientas tecnológicas olvidarse uno, porque no hay nadie que esté detrás de uno físicamente molestándolo, ¿cierto? Todo a través de vía llamada, entonces yo puedo tal vez no contestar, ¿sí? Entonces, por eso es importante estarle informando al cliente. ¿Mm? Entonces, dice que estas encuestas pueden ser más efectivas cuando se dirige a grupos particulares, es decir, ya establecidos que tiene la empresa, grupos de clientes que pues tal vez estén en un grupo participativo, tal vez de materias primas, aportando, conociendo, o tal vez de alguna revista que la empresa tiene. Entonces con estos clientes se puede contar porque hay un poquito más de confianza con ellos y entonces en ese orden de ideas vamos a tener una disponibilidad de tiempo y de todo para que lo puedan contestar. ¿Mm? Entonces, dice, es una de las técnicas de obtener información más utilizadas en la investigación. Mediante una persona entrevistador, o sea, una persona que es el entrevistador, solicita información a otra que es el entrevistado. La entrevista es el instrumento más valioso para obtener información, ya que se define como el arte de escuchar y captar información. Las características de la entrevista son establecer el rapport, que es romper el hielo, ¿no? Entonces, primero hay que saludar al cliente, preguntarle el nombre, eh, hacerlo sentar, si es presencial, estar muy tranquilos, muy serenos, ¿cierto? Las preguntas deben reunir requisitos de confiabilidad y validez. Iniciar la entrevista con las preguntas más simples. El entrevistador no debe desviar su atención a los objetivos de la entrevista. ¿Mm? Perdón, vamos a ver eso. El entrevistador no debe ser entrevistado. A veces dejamos que los clientes se tomen el liderazgo y empiezan a preguntarnos eso a nosotros. Ay, ¿y la empresa de qué es? ¿Y de dónde vino? ¿Y de cuándo nació? Y sí, porque ellos pues tienen ese liderazgo y es fácil de que nos den la vuelta, es decir, que resulten entrevistándonos. Entonces, para ese tema hay que tener la capacidad de liderazgo y sostenernos como líderes dentro de la encuesta para que el cliente la conteste. Lograr que la conteste y la conteste en el menor tiempo posible de una forma completa. La entrevista debe realizarse sin interrupción y en un clima de tranquilidad, amabilidad y confianza. Bueno, aquí te voy a pedir, Leslie, si me ayudas a leer esta. Concluir la entrevista se debe agradecer al informante su colaboración. El entrevistador debe tener la suficiente agudeza para observar, escuchar, transcribir, sintetizar la información recopilada. El entrevistador debe contar con una guía de entrevistas en donde se establezcan los objetivos. Durante la entrevista o al final, el entrevistador deberá anotar en la cédula diario de campo o fichas de trabajo los resultados. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad. Ok, entonces dice que al concluir la entrevista se debe, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Decía que muy bien, que muchas gracias. Y además que al concluir la entrevista se debe agradecer a las personas por su tiempo, porque cuando se va a contestar una entrevista se sabe que la entrevista puede ser un poquito larga, ¿cierto? Y toma tiempo y si la persona se está esmerando, está dando su tiempo para lograr esa entrevista, entonces hay que darle el tiempo, ser agradecidos, de pronto también un detalle, ¿no? Un detalle por hacer el favor, porque es una información que va a entrar a la empresa y que yo la necesito o que la empresa la necesita. ¿Mm? Dice que debe contar el entrevistador con una guía de entrevistas, es decir,
ya debe llevar las preguntas, la guía bien organizada, ¿sí? Para poderla entregar. Dice que el entrevistador deberá anotar en la cédula. La cédula es el documento de la entrevista, ¿sí? Es el documento de la entrevista y ahí debe anotar el nombre, debe anotar todos los datos de la persona que está dando la encuesta. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad, obviamente. Técnicas de la entrevista. Entonces, no sé si Lorena me puedas ayudar. La técnica de la entrevista consiste en obtener respuestas válidas. Para llegar a esto solo se logra entrevistando y se perfecciona con la experiencia acumulada. Tipos de entrevista. 1. Estructurada o dirigida. 2. No estructurada, focalizada, clínica, libre. Entrevista estructurada o dirigida. Se realiza con un cuestionario y con una cédula que se debe llenar a medida que se desarrolla. Las preguntas se transcriben tal y como las proporciona el entrevistado. Por lo tanto, las preguntas siempre se plantean con el mismo orden. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos habla, ¿cierto? De que para llegar a esto, dice, solo se logran entrevistando y se perfecciona con la experiencia acumulada. Entonces nos dice que hay unos tipos de entrevista, que es la estructura, es decir, que ya está hecha, que ya va bien diseñada. La dirigida, que es aquella que donde el entrevistador está dirigiendo al entrevistado, le está diciendo cómo puede contestar, digamos que lleva un orden, ¿sí? La no estructurada es que definitivamente es un poco abierta para el cliente. Tiene algunas preguntas, pero son libres y el cliente puede contestar de una forma libre y tranquila. La focalizada es que tiene un tema específico en el que hay que, digamos que el cliente se tiene que enfocar y pues para nosotros como empresa pues necesitamos enfocarnos en esos temas. La clínica pues es a nivel de salud, ¿sí? De cómo se siente la persona. Clínica es la parte psicológica de las personas. Entonces ustedes han visto que se hacen test en la selección de personal dentro de una compañía, se hacen test psicológicos. Y eso es para saber cómo las personas van a actuar, si, digamos, si se seleccionan para que se queden dentro de la compañía, cómo actuarían con los compañeros, cómo actuarían con la compañía, de pronto si se va a manejar plata, entonces cómo sería en un momento determinado su decisión. Bueno, hay muchos objetivos con estas entrevistas y libre. Y la entrevista dice que estructurada o dirigida se realiza con cuestionario y con una cédula que se debe llenar. El cuestionario y la cédula son donde van los datos del cliente o de la persona, ¿sí? Entonces, obviamente tiene muchas preguntas ahí después de adquirir los datos que se necesitan. Entrevista no estructurada. Y te voy a pedir, Leslie, que me ayudes a leer, por favor. Entrevista no estructurada, entrevista focalizada, entrevista clínica y entrevista libre. ¿Listo? Vale, sí, señora. Entonces, entrevista no estructurada. El entrevistador la efectúa tomando como base un guión. Las preguntas son abiertas y no tienen una estandarización. Primera, entrevista focalizada. Se caracteriza porque se investiga una lista de tópicos. El investigador sondea e investiga todo lo referente a esos factores. Entrevista clínica. Es una modalidad de la entrevista focalizada, pero en esta se analizan las motivaciones y sentimientos individuales desde el punto de vista psicológico. 3. Entrevista libre.
Se da en absoluta libertad al entrevistado para expresar su opinión acerca de un tema y el entrevistador solo interviene para orientarlo. Muy bien, entonces esos son los tipos de entrevista que hay, ¿sí? Y por eso, pues el día de hoy tienen algunas asignaciones en la tarea y es con entrevistas, ¿sí? Como con cuestionarios para que usted responda, ¿sí? Con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, con preguntas de opción múltiple, ¿sí? Para contestar. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes conozcan que pues esas son las formas, ¿sí? Y las clases de entrevistas que hay. Entonces acá hablan de un cuestionario. Dice que es un formato redactado en forma de interrogatorio de donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Se aplica de la siguiente manera. Entonces, el cuestionario se puede aplicar personalmente, face to face, ¿cierto? Cara a cara, o por correo, o en forma individual o colectiva. Entonces, pues el cuestionario es una hoja donde solamente te dan el cuestionario para que tú lo respondas, escribas tus datos y ya, tú respondes a tu forma, ¿sí? La encuesta es donde el encuestador tiene el formato, escribe el nombre, pero él dirige esa encuesta, ¿sí? Él hace las preguntas y debe transcribir tal como dice el encuestador. En otras oportunidades le pueden decir al cliente, escriba la respuesta, tranquilo, ¿cierto? Pero a veces casi siempre lo escribe el entrevistador para pues lograr obtener la información correcta. Entonces, hasta aquí viene la temática. Bueno, entonces acá nos hablan de preguntas de opción múltiple. ¿Qué son las preguntas de opción múltiple? Entonces dice que a diferencia de las preguntas abiertas, que es donde tú tienes la disponibilidad y la oportunidad de expresarte a tus anchas, es decir, como tú pienses y como tú digas, así se debe escribir, ¿cierto? Las preguntas de respuesta múltiple requieren que los encuestados seleccionen las respuestas más convenientes para ellos. Este tipo de preguntas requieren menos trabajo para responder y son más fáciles de analizar. Entonces, se hace una pregunta, pero se dan posibles opciones. Y dentro de esas posibles opciones, el cliente escoge la más adecuada para él. Así tenemos hoy un texto, ¿cierto? Y es de esa manera que se hacen las preguntas de opción múltiple. Los siguientes son ejemplos de preguntas para una encuesta de satisfacción del cliente interno. ¿Qué podrías utilizar? Dice ahí, estoy feliz en el trabajo, entonces ahí dice muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hasta ahí van las opciones. Tú escoges una de ellas, con la que más te caracterices o te sientas adecuada contestando y las subrayas. Y luego dice, recomendaría trabajar aquí a mis amigos o familiares, igual, muy en desacuerdo, algo en desacuerdo. Tú escoges cuál es la respuesta para esa encuesta. Bueno, aquí vamos a hablar de los sentidos y sobre todo de los colores. ¿Qué importancia tienen los colores en el marketing en un momento determinado? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Yo les digo a ustedes y me van a decir, por ejemplo, yo les digo la empresa y ustedes me dicen con qué color se identifica esa empresa, ¿sí? Éxito. ¿Amarillo? Exactamente. Yo les digo Facebook. Azul.
Eso. Muy bien. Yo les digo Adidas. Negro. Blanco y negro. Ajá, exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo, mm, claro, Rojo. rojo. Muy bien. Y así sucesivamente. Yo les digo agua cristal. Azul. Ajá, exactamente. Por ejemplo, yo les digo, ¿cómo es que se llama? Allá, Lily Pink. No sé. Rosado. Exacto. Muy bien. Yo les digo WOM. Morado. Morado. Muy bien, morado, exacto. Entonces ustedes ven que el mercado, allá afuera, todas las empresas juegan con los colores y se identifican a través de ellos. Hacen el marketing a través de colores donde hacen una marca, ¿sí? En la mente del consumidor, ¿sí? Es decir, que el consumidor va a recordar su marca a través de ese color. Entonces, cada vez que nos hablan de WOM, ya sabemos que es morado, ¿cierto? De claro, rojo, ¿sí? Que el éxito, es amarillo. Y así sucesivamente con muchas marcas que conocemos y que, digamos, se identifican a través de los colores, porque esa es la imagen de la empresa. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a hablar de los sentidos. Dice, los sentidos se estimulan gracias a los colores. Y las personas crean asociaciones, ¿sí? Aprende a utilizar los colores correctos para sumar nuevos clientes a tu portafolio. ¿Mm? Los colores son parte esencial de una estrategia de marketing. La combinación de ellos define muchas veces la personalidad o el estilo de una empresa y es así. ¿Mm? ¿Quién, por ejemplo, no asocia el rojo con Coca-Cola o el amarillo con McDonald's? En este caso ya, pues McDonald's es una empresa americana, ¿cierto? Que está aquí y obviamente sabemos que se identifica con el color amarillo y con el color rojo, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? McDonald's. Sí. Mm. Sí. Sí, sí, señora. Ok, entonces dice, descubre el significado de los colores y apréndelos a usar en tus estrategias de mercadotecnia. ¿Mm? Entonces te voy a pedir, Lorena, si puedes leer desde azul. Ya leí hasta mercadotecnia, entonces tú sigues acá con el significado de los colores. Azul, sinónimo de... Ok. Azul, sinónimo de seguridad y responsabilidad. Si quieres transmitir un mensaje de confianza, seguridad y madurez, este es tu color. Rojo, representa energía, fuerza y pasión. En marketing se usa para llamar la atención y estimular la mente de los consumidores. También para transmitir un mensaje de energía. Amarillo, entusiasmo y juventud. Se relaciona con el sol y la luz. En una empresa puede representar creatividad, energía y juventud. Verde, naturalidad y crecimiento. Es ideal para empresas que se relacionan con el medio ambiente. Naranja, diversión, vitalidad y sociabilidad. Suele ser utilizado por empresas relacionadas con el entretenimiento o la comida. Morado, riqueza, sabiduría, misterio. En el caso de una empresa, podría transmitir un mensaje de exclusividad o de alto estatus. Rosa, amor, romance, paz. Lo usan empresas cuyo público objetivo son las mujeres jóvenes. Blanco, el blanco representa simplicidad, pureza, verdad, limpieza, higiene. De ahí que sea utilizado por empresas relacionadas con la salud y por aquellas que quieran proyectar simplicidad. Negro, el negro representa poder, valentía, elegancia, ¿qué dice ahí? Sobriedad. Sobriedad. En el caso de una empresa podría transmitir un mensaje de seriedad.
En cuanto al marketing, algunas empresas lo utilizan para enviar un mensaje de exclusividad, de estatus y de alta calidad, y también para añadir un toque de misterio. Ok, un mensaje de seriedad en cuanto al marketing, ¿cierto? Entonces vemos que, espérate, estoy hablando con la cámara, el micrófono cerrado. Les decía que vemos que las empresas pues hacen un gran trabajo con los colores y logran que el cliente las recuerde a través de los colores, ¿sí? Entonces, por eso ya cuando nos hablan de una marca en especial, nosotros tenemos en nuestra mente cómo se llama, a qué se dedica, ¿cierto? Y pues su imagen, si atienden bien, no atienden bien, y recordamos mucho el color con que se identifica esta empresa. Entonces es para que tengamos en cuenta que el marketing a través de colores obviamente hace un gran trabajo en la mente de los consumidores. Listo. Entonces ahora vamos a ver un video que nos habla, del tipo de preguntas que pueden haber en una encuesta. Entonces, vamos a verlo. Yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para eso. Preguntas para encuestas. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda Luis Enrique Tenemaya y te doy la bienvenida a un nuevo video de Teocom. Formación en investigación, docencia y comunicación. En esta videoclase hablaremos sobre los tipos de preguntas que comúnmente se utilizan en los cuestionarios para encuestas. Te mostraremos ejemplos específicos de cada una de ellas y reflexionaremos sobre sus ventajas y desventajas. Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a este canal. Todas las semanas publicamos contenidos para ayudarte en tus asignaturas de investigación y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. En la elaboración de los cuestionarios para las preguntas, fundamentalmente se utilizan dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. A continuación hablaremos de cada una de ellas. Preguntas abiertas son muy útiles en las investigaciones de enfoque cualitativo, debido a que no delimitan previamente alternativas de respuesta. De allí se utilizan para obtener detalles profundos en las respuestas de los encuestados. En este tipo de preguntas, el número de categorías de respuesta es muy amplio, en teoría, infinito, puesto que la persona es la que determina qué responde y la extensión de sus respuestas. Veamos algunos ejemplos. ¿Por qué escogió esta carrera? ¿Cuál es su opinión sobre la atención recibida en nuestro restaurante? ¿Qué canales de comunicación prefiere que utilicemos para contactarnos con usted? Para una correcta redacción de este tipo de preguntas, es necesario que se utilicen términos que induzcan al encuestado a detallar su respuesta y no a contestar con simples monosílabos. Por ejemplo, podría ser incorrecto preguntar: ¿está usted de acuerdo con el aborto? Una forma más efectiva de hacerlo sería: ¿cuál es su opinión sobre el aborto? En el primer caso, la persona podría contestar brevemente sí o no. En el segundo caso, el encuestado se ve inducido a detallar su respuesta. Pasemos ahora a revisar las preguntas cerradas. Este tipo de preguntas son muy usadas en investigaciones de enfoque cuantitativo, ya que contienen categorías fijas de respuesta que han sido previamente delimitadas. En este caso se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta, por lo que deberán contestar dentro de este marco establecido. Es decir, en las categorías cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador, de acuerdo al problema a investigar.
En lo que respecta a los tipos de preguntas cerradas, podemos encontrar varios tipos, de los cuales en este video nos centraremos en revisar 3 principales. 1. Dicotómicas. 2. Opción múltiple. Y 3. Con escalas de calificación. Veamos cada una de ellas. Preguntas dicotómicas. Son aquellas que brindan 2 opciones de respuesta, de las cuales el encuestado deberá seleccionar una. Por ejemplo, ¿trabaja usted actualmente? ¿Cuál es su sexo? ¿Esta es la primera vez que visita nuestra empresa? Entonces ahí en ese caso nosotros tenemos esas preguntas en los test del día de hoy, ¿cierto? Que son las preguntas cerradas donde tú solamente debes escribir sí o no, ¿sí? O no escribir, sino solamente señalar. Esas son las dicotómicas donde te dicen, bueno, que si has trabajado. Entonces ahí sí o no, ¿sí? Ese es el tipo de respuesta que existe y solamente pues es señalarlo. Vamos a seguir. Ay, ¿será que se quedó callado? ¿Ustedes escuchan? Porque yo no escucho. No, ¿cierto? Qué raro. Estaba sonando. Espérate a ver. Se le fue el volumen por alguna razón. ¿Qué sería? Ay. Y ahora. No sé qué le pasó. A ver, voy a dejar de compartir. Y vuelvo a compartir a ver si es eso. A ver. Ahora sí. Preguntas de opción múltiple. Son aquellas que brindan varias respuestas como las siguientes. Sí o no. Verdadero o falso. De acuerdo o en desacuerdo. Masculino o femenino. Correcto o incorrecto. Preguntas de opción múltiple. Son aquellas que brindan varias opciones de respuesta para que el encuestado elija una o varias de ellas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa en Internet los domingos? No uso Internet los domingos, menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, más de 4 horas. ¿Cuál de las siguientes es la red social que más utiliza? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. En ocasiones el investigador habilita un casillero adicional con el nombre Otros para que el encuestado pueda aumentar una respuesta en caso de que no se sienta identificado con ninguna de las opciones planteadas por el investigador. Por ejemplo, indique cuál es el medio de comunicación por el que más se informa: televisión, radio, periódicos, páginas web, redes sociales, otros. Especifica. Las opciones de respuesta de las preguntas cerradas en ocasiones son excluyentes, es decir, que solo puede optarse por una respuesta, como los ejemplos anteriores, pero también hay preguntas cerradas donde el encuestado puede seleccionar más de una opción de respuesta, es decir, las categorías no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, de los servicios de sala de lectura que presta la biblioteca, ¿cuál o cuáles utilizaste el trimestre anterior? Puedes señalar
más de una opción. De la sala de lectura, no entré. A consultar algún libro, a consultar alguna revista, a estudiar. Otros especifica. Preguntas con escala de calificación. Este tipo de preguntas demanda de que el encuestado seleccione un valor fijo como respuesta que permita medir cómo se sienten las personas sobre un producto, servicio o asunto particular. Por ejemplo, ¿cómo califica la calidad de los videos de este canal? Marque 1 como muy malo y 5 como excelente. En otros casos, se pide al encuestado jerarquizar opciones. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes directores técnicos de la selección de fútbol de Ecuador considera usted que ha sido mejor? Marque 1 para el primer lugar, 2 para el segundo lugar y 3 para el tercer lugar. Dusan Drašković, Hernán Darío Gómez, Gustavo Alfaro. Existen diversos tipos de escala de valoración que pueden utilizar en las encuestas. En un video posterior hablaremos a detalle de cada una de ellas. Por último, veremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de preguntas. Empecemos con las preguntas abiertas. Como su principal ventaja podemos destacar que son muy útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. De hecho, en ocasiones son utilizadas como parte de estudios preliminares que sirven para identificar las posibles categorías de respuesta, para construir preguntas cerradas que se aplican en encuestas posteriores a muestras más grandes. Por otro lado, su mayor desventaja es que son difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. También existen factores que pueden complicar la calidad de la información recibida, tales como el nivel educativo y la capacidad en el manejo del lenguaje por parte de los encuestados. Además, responder a preguntas abiertas requiere un mayor esfuerzo y más tiempo, por lo que existe la posibilidad de que las personas no quieran responder a la encuesta o lo hagan a medias. Veamos ahora las ventajas y desventajas de las preguntas cerradas. La principal ventaja es que las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Además, requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados al momento de contestar. No obstante, la principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas y en ocasiones ninguna de las categorías preseleccionadas coinciden con lo que las personas tienen en mente. Por último, es importante resaltar que cada cuestionario obedece a diferentes necesidades, por lo que algunas veces se incluyen solo preguntas cerradas, otras veces únicamente preguntas abiertas y en ciertos casos ambos tipos de preguntas. Todo dependerá de la necesidad de la investigación y del enfoque elegido. En resumen, existen dos tipos de preguntas para encuestas, las abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas no delimitan previamente las respuestas del encuestado. Las preguntas cerradas delimitan previamente las respuestas del encuestado. Las preguntas dicotómicas de elección múltiple y con escala de valoración son tres de los principales tipos de preguntas cerradas. La principal limitación de las preguntas abiertas es la dificultad para analizar las respuestas y su principal ventaja es que brindan información detallada. La principal limitación de las preguntas cerradas es que limitan las respuestas. Su principal ventaja es que son fáciles de codificar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ahora el turno es para ti. Bueno, adicional a la información que habíamos estudiado, ¿cierto? Con las diapositivas, pues este video complementa, ¿sí? Complementa esa enseñanza acerca de la clase de encuestas y el objetivo de cada una. No sé si ustedes tengan alguna pregunta o algo que acotar, o sea, agregar, que puedan ustedes decir, o todo está claro hasta ahí. Todo está claro, profe. Bueno. Atención. Ok, listo.
Entonces nos queda un último video donde nos habla de atención al cliente, pero digamos que él Atención al cliente versus servicio al cliente. En este vídeo te explicamos las diferencias para que lo apliques correctamente. se va a enfocar, David se llama él, creo que es, se va a enfocar en la diferencia que hay entre atención al cliente y servicio al cliente, ¿sí? Porque atención al cliente es una cosa, ¿sí? Es como la empatía, todo lo que tú haces por el cliente, todo lo que se requiere adicional, ¿sí? Además del producto. Es todo lo que requiere el cliente, la escucha, la empatía, el poder ponerle cuidado, adecuar el producto o servicio a sus necesidades, ¿m? Ir hasta donde vaya el cliente, es decir, en el servicio, ¿no? Estar ahí atentos. Y en la atención, perdón. Y el servicio, pues es lo que ofrece la empresa, es el producto y todo lo que tiene que ver con el producto, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el producto, la información, la historia, las qué, la política de la empresa, de qué está compuesto el producto, toda la información que ustedes le puedan brindar. Pero recuerden que esa información debe ir con una empatía, con una amabilidad, y entonces el servicio y la atención al cliente se complementan. ¿Mm? Vamos a mirar el video de David a ver qué nos explica. Atención al cliente es simplemente trato y relacionamiento. Cuando tú tienes un trato con una persona, ¿cómo le atiendes? Oiga, ¿cómo le estoy atendiendo? ¿Vale? Y servicio al cliente es todo lo que brindamos al usuario aparte de los productos y servicios, ¿vale? Pues tú le das un servicio, pero todo lo asociado, ¿vale? Tú le puedes comprar un vehículo, el servicio que va asociado con él. Tú puedes ser una empresa que estás dando unos servicios de mantenimiento industrial y puedes tener unos servicios asociados a los mismos, ¿vale? Luego, al final, tenemos que separarlo, es lo mismo, no importa, pero tenemos que tener claro, sobre todo para aquellas personas que estéis pensando que atención al cliente es simplemente cómo trato al cliente, que eso lo vamos a ver en otros vídeos, las 10 mandamientos de cómo tratar al cliente, que al final de lo que se trata es que un cliente está comprando algo y eso que te está comprando lo necesita para que tú le estés dando, lo necesita para cumplir con un trabajo que está haciendo, con una expectativa de ese producto o servicio, ¿vale? ¿Qué es lo importante en cada caso? En atención al cliente lo importante es lo siguiente, que escuches al cliente. Entonces ahí nos damos cuenta la diferencia, ¿no? La atención al cliente, ¿qué es? Lo que yo les decía, es escuchar, ser empáticos, ¿cierto? Comprometerme con el cliente, atenderlo, estar pendiente de todo lo que él requiera de mí. ¿Mm? Y luego él va a explicar qué es el servicio. Escúchale, no, vas a saber el problema que tiene, seguro, pero tienes que escucharle para dejar que esa persona se desahogue, esa persona quite esa ansiedad que tiene dentro cuando tiene un problema contigo, ¿vale? Empatices con el cliente en el sentido de entiendo por lo que debes estar pasando, ya nos ha ocurrido anteriormente, vamos a proponer una solución. Te comprometas con el cliente a darle una solución y atiendas esta solución, ¿vale? Cuando tienes un problema y tienes que atender al cliente, es el momento en el que tú puedes conseguir fidelizar, porque se fidelizan más en las duras que en las maduras. En las empresas, como en la vida, tienes momentos buenos y momentos malos y nadie se salva de cometer errores porque somos humanos. La diferencia es entre una persona, una empresa responsable y una empresa fuerte, es cómo reaccionas ante los problemas y cómo das la cara en esos momentos complicados. Es decir, hay que estar a las duras y a las maduras. Entonces, a las maduras estamos todos, pero a las duras, ¿cuántos estamos? ¿Vale? Entonces, es aquí cuando tenemos que desarrollar la atención al cliente de una manera
mucho mejor. Vamos a ver en el siguiente vídeo el truco del calcetín, que te va a encantar, pues es espectacular, para que veas cómo podemos convertir una situación complicada en un cliente totalmente fidelizado, ¿vale? Muy bien, y ahora vamos a ver el servicio al cliente. Bien, el servicio al cliente tiene que estar alineado con lo que vendo. Como hemos visto en el vídeo anterior, tienes aquí un enlace al mismo, donde tú ves que si tú estás comprando Movistar, estás vendiendo conectividad. Que si tú te estás comprando un Bentley, lo que estás vendiendo es sentirte valorado. Y el vehículo, valga la redundancia, es el propio vehículo Bentley. Si tú vas a McDonald's, lo que estás comprando es entretenimiento para tus hijos. Si tú vas a Disney, a un parque Disney, lo que estás comprando es entretenimiento también para tus hijos, que vivan una experiencia mágica, ilusión, fantasía. Si tú estás comprando una muñeca American Girl Doll, lo que estás buscando es conectarte con tus hijas a través de la muñeca, porque la muñeca tiene historias por detrás, ¿no? Entonces, en el servicio, si lo alineo con lo que vendo, puedo dar un servicio que son otras interacciones. Es decir, si yo estoy vendiendo los vehículos de lujo, los Bentley, el servicio es que está suscrito a una revista, que le apunte al club de los propietarios de Bentley de la zona, que le invite cada vez que haya un lanzamiento de un vehículo nuevo a una fiesta donde haya champán y donde esté pues un ambiente como muy lujoso alineado con el vehículo, ¿vale? Si yo estoy vendiendo lo que hemos visto en el ejemplo de aquí, Walt Disney, pues entonces tiene que estar todo alineado, no solo los personajes, sino la manera que nosotros tratamos al cliente cuando entra a uno de nuestros parques temáticos, el trato que le dan en el sentido de cuando hay un problema, pero el trato que le dan cuando le están dando el servicio, cuando le están tratando directamente. Un niño entra al parque temático, pero no solo a un niño o una niña, no solo a tirarse por las montañas rusas y el resto de atracciones, sino para conocer a sus personajes de Disney. Y esos personajes evidentemente les tienen que dar una sonrisa, se tienen que hacer fotos con ellos, les tienen que hacer sentirse especiales, les tienen que preguntar. Lo que compramos ahí es magia. Entonces tiene que estar todo alineado, ese servicio tiene que estar. Y el servicio además tiene que reforzar la oferta, porque la oferta es lo que nosotros estamos vendiendo, el producto físico, pero es todo lo que está asociado. El ejemplo anterior que estábamos viendo de Bentley, de los coches de lujo, es que no es el vehículo de lujo, es el vehículo de lujo, es cómo me tratan, es que si hay un problema se encargan ellos, es que cada vez que sale un vehículo nuevo me cuentan conmigo, es que me hacen sentir especial, ¿vale? Pero vamos a ver otro servicio, por ejemplo, NetJets. NetJets es una empresa de alquiler de jets privados. Pues el servicio alrededor del alquiler de jet privado es la limusina, que te reservan un hotel, que te lo puedes planificar con muy pocos días, que si van tu familia en el jet privado, alquilas el jet privado para ir de vacaciones con tu familia, te preguntan si van niños, si van bebés. Si van niños, pues te llevan algún juguete, si va un bebé, te llevan todo lo indicado para el bebé, o sea, todo lo que hay alrededor. Estás vendiendo alquilar el avión, no, estás vendiendo tener un viaje a un nivel diferente, con una exclusividad diferente. Por eso, el servicio al cliente refuerza la oferta, ¿vale? Y luego la fidelización. Nosotros vendemos productos y servicios, pero fidelizamos con el servicio asociado. Ojo, Ojo. En el caso de NetJets, el ejemplo que os acabo de dar, claro, la fidelización viene en el sentido que la experiencia que yo he tenido ha ido mucho más allá de alquilar el viaje en ese jet privado. La experiencia ha sido gratificante desde el momento uno. Yo estaba trabajando, ha ido una limusina a recoger a mi mujer y a mis hijos, les ha llevado al avión, yo he llegado un poquito después, le han entretenido a los niños, nos hemos ido de viaje, luego nos han recogido, nos han llevado al hotel, o sea, todo fantástico. Pero no hace falta que nos vayamos a servicios del más alto nivel como alquiler de jets de lujo. Lo podemos ver en empresas más pequeñas donde el servicio pues, puede ser extraordinario, ¿vale? Por ejemplo, Facebook da un servicio extraordinario y pensarás, sí, Facebook te está dando un servicio. Bueno, la empresa de Facebook no es pequeña, pero lo que tú estás consumiendo es entretenimiento. Entonces, siempre le están dando la vuelta para que salgan las cosas que te interesan, salgan pues ahora las historias, estas cortas, luego saldrá otra cosa. Es decir, las redes sociales se están convirtiendo, este tipo de servicios por internet, cada vez en dar un servicio mayor, en no solo que estés en una red social donde puedes socializarte, sino que los servicios asociados o las cosas asociadas a ese hipotético servicio se están reforzando. Y ahora tú dirás, ya, pero es que yo no tengo una empresa de alquiler de jets ni tampoco tengo una red social. Yo lo que tengo es una peluquería. Bueno, en una peluquería puedes hacer unos servicios asociados estupendos.
le puedes dar algo de comer a la persona, la puedes invitar una vez al trimestre cuando hagas una fiesta para, yo qué sé, presentar la nueva colección de peinados, si es una mujer, claro. Los hombres no son tan afines, si es un hombre a lo mejor... También, según lo que dice David, en una peluquería también se puede poner, por ejemplo, cuando van con niños, ¿qué servicio pueden poner ahí? Por ejemplo, un carrito para subir a los niños pequeños, ¿cierto? Un carrito de esos movibles o que se mueven con monedas, ¿sí? Y eso hace, pues eso es un servicio. ¿Mm? Y hay muchas formas, por ejemplo, conocí una peluquería donde tenían una mesa de billar, mientras, digamos, algunos esperaban, no era peluquería, o sea, es como barbería, barber shop para hombres, ¿no? Y entonces tenían una mesa de billar, mientras esperaban, pues jugaban como un momento ese juego ¿de qué? De billar, ¿sí? Y así sucesivamente. Esos son servicios que tienen las empresas o que tienen, sí, los almacenes, ¿sí? Que ofrecen para complementar. ¿Mm? Pero la atención al cliente es la que va agregada, es decir, la amabilidad, la atención, la manera de empatizar con el cliente, de ponerte en un lugar, de encontrar la forma de eh, conocer al cliente y mirar su necesidad de una forma más profunda para poder hacer que su necesidad sea suplida. ¿Mm? Vamos a seguir mirando el video. Puedes tenerle las revistas que más le puedan gustar, puedes tenerle la Play para que juegue en la peluquería, que eso también lo he visto en algunas, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Tienes una lavandería industrial, que no hay nadie que te está atendiendo ahí, o sea, que son las máquinas, y tú vas allí, pones una moneda y metes tu ropa, bueno, pero puedes tener cosas para que se detenga, puedes tener una máquina de vending, puedes tener una tumbona para que te tumbes. Es que me voy allí, pongo a lavar la ropa y me tumbo y me echo una siesta. A ver, pensemos, ¿no? en toda la experiencia, el refuerzo de la oferta, ¿vale? Si irte a lavar la ropa es un rollo porque es traumático, porque vas ahí a la lavandería, pues hombre, haz lo que sea un poquito más agradable, ¿vale? Bien, para poder fidelizarle. Y luego, como algunas conclusiones que podemos ver es que un buen servicio compensa una mala atención y viceversa. Tú a lo mejor puedes tener un servicio malo, ¿vale? Pero la atención al cliente es espectacular. Entonces, cuando han venido las curvas y ha habido un problema, te has ido con esta gente. Porque al final tú has dicho, bueno, vale, no está tan bien lo que he consumido, pero me han tratado fenomenal. Y eso es al final lo que importa, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué trato he de hacer? Pues uno, que esté alineado con lo que estás haciendo, que refuerce la oferta, que consiga que fidelices, pero además donde le escuches, empatices, te comprometas y la atiendes cada vez que hay algún tipo de problema. Como conclusión, atención al cliente y servicio al cliente son dos cosas que tienen que ir unidas para conseguir, ¿has visto qué bonito me ha quedado? El corazón y la fidelidad de tu cliente. Muchas gracias por vuestra atención y si os ha gustado... Ok, entonces espero que ustedes hayan podido hacer la diferencia entre servicio y atención al cliente, ¿sí? Porque a veces tendemos a confundirlas, no sabemos, digamos, el significado, cómo realmente diferenciar el uno del otro. Entonces ya entendimos, no sé si tengan alguna duda o les quedó perfectamente claro qué es atención y qué es servicio. Leslie. Claro, profe. Sí, ok. Y Lorena. Ok. María Yolanda, bienvenida a la clase. Bueno, ya vamos a
a terminar nuestra clase. Ya abarcamos el material que teníamos para el día de hoy. Lo importante es que ustedes hayan entendido, bueno, los temas y sobre todo que hayan entendido también el material de las actividades para realizar el día de hoy, ¿sí? O necesitan alguna explicación o hay alguna duda, por favor me lo hacen saber. Si tienen alguna pregunta acerca de las actividades que hay para el día de hoy. ¿O están claras con la explicación de esta mañana? Profe, pues están claras, pero no sé si, digamos, a la hora de contestarlas tengamos alguna duda dónde te podemos escribir o... Sí, resulta que cuando ustedes van a subir la actividad, permítanme un momento, cuando ustedes van a subir la actividad, lo que sucede es lo siguiente. Entonces, yo voy aquí a calificaciones, en mi caso como docente, ¿sí? Entonces, yo voy aquí pero bueno, voy a ir no, a él no. Por ejemplo, Laura Caterín, ¿sí? Laura Caterín. Entonces, aquí están sus tareas entregadas. Ustedes van a tener, pues digamos que sus tareas, después de que las suban, van a estar ahí. O antes de subirlas, digamos que se va a abrir un espacio así para subir la tarea, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en ese espacio ustedes le dan clic a la tarea para poder, yo voy a ver los detalles. Entonces me dice Laura Caterín a Morocho Torres, entonces ella está ahí, pero acá se me abre una oportunidad de poder hablar con ella, de escribirle personalmente, porque cuando ustedes escriben en el tablón, recuerden que en el tablón todo lo que ustedes escriban se va a ver en el instituto y se va a ver para sus compañeros. Mientras que acá, cuando ustedes van a entregar la tarea y agregan un comentario o hacen una pregunta, ahí se va directo solamente a la docente. Es para ti y para mí, ¿sí? Esa es la conversación personal. Pero es en este momento donde está tu nombre, donde vas a entregar la tarea y acá dice añade un comentario, ¿sí? No sé si quedó clara esa parte o no. Entonces ahí usted me hace la pregunta, si tiene alguna duda, inmediatamente me llega la notificación y yo le contesto según la pregunta que tenga. ¿Listo? Leslie. Vale, sí, señora. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Entonces, me encantó estar esta tarde con ustedes trabajando, aprendiendo también, porque recuerden siempre, cuando uno está al servicio de los demás a través de la enseñanza o de algún servicio que preste, también estoy aprendiendo y estoy creciendo como persona. Entonces, muchas gracias por el día de hoy. Y bueno, Profe, señora María. qué pena no dar el ingreso, profe. La verdad, lo que pasa es que yo llevo casi, voy a completar un mes que he estado en capacitaciones, en talleres, los sábados con Compensar. Sí, Este taller me lo asignaron, pero pues realmente me lo asignaron, pero pues realmente no me dijeron y no estaba programada para esta semana. ¿Sí ve? ok. Entonces, Entonces, acabé, no hace poco, hace poquitico llegué, entonces o sea, ha sido. ¿tú no estabas ayer? Sí, yo está obvio, sí, yo puedo escuchar Ah, las ok. clases, pero entonces no me pude programar como me programé para las anteriores porque me enviaron el mensaje el día sábado, Sí, entonces pues se me hizo extraño porque la verdad yo no me programé para este taller, pero sí sí, o sí debo terminarlo, ¿sí me entiende? Entonces sí, me cogió así como desprevenida porque como le digo, ya voy a completar un mes que he estado en solo talleres de claves transversales, sí, cantidad de talleres. Entonces, estaba así como un poquito como saturada de, de pues, talleres. exacto. Entonces, no estaba planeada esta semana, entonces me cogió así. Por eso es que no he podido participar porque pues he tenido que salir a trabajar y todo, Ah, no, entonces. no te preocupes, María Yolanda. Mira, tú, digamos, ahorita entraste y qué chévere, ¿sí?
porque pues es bueno que tengas contacto con la docente y también, bueno, con tus compañeras, con la plataforma, que mires cómo son los temas. Pero pues es importante que puedas ver las videoconferencias también, si no alcanzaste a estar en todas, ¿cierto? Puedes ver Pues la video, de señora. igual manera, profe, el conocimiento en cuanto a la plataforma, pues gracias a Dios ya sé cómo enviar, ya sé cómo ver, o sea, pues porque lo que digo que yo he estado en los talleres, Sí, entonces, dos de ellos ha sido por Classroom, entonces se te me ha facilita ayudado, realmente. sí. Entonces quería explicarle eso porque pues de pronto no me da como pena que su merced de pronto pues, piense que de pronto que no he querido entrar o algo, pero no, profe, es porque realmente ha De sido por el... ninguna manera eso llega a mi mente, porque sé que estoy Qué pena, profe. trabajando, no, tranquila, sé que estoy trabajando con personas que pues tienen muchas circunstancias en su vida, ¿sí? Y que en algún momento de pronto pues se obstruye el deseo de poder entrar a la clase. Claro, lo más importante es que ustedes lo puedan hacer, que busquen el tiempo, que busquen la forma, ¿cierto? Las herramientas, pero si no, entonces también digamos que el instituto brinda la forma de que tú te puedas adelantar y que puedas ver, digamos, la temática a través de la videoconferencia vista en el día con la docente y con tus compañeros. Entonces no te preocupes, puedes entrar ahí a hacer tus actividades, entregarlas y vas a obtener tu certificado. Igual no hay problema, ¿sí? Entonces, no veo la situación, solamente que pues a veces como ustedes mismos dicen, no es lo mismo ver la videoconferencia que estar en la clase como tal, ¿cierto? Pero no importa. Ya hoy no pudiste, si mañana lo puedes hacer, bienvenida a las 8 de la mañana, les espero para la clase del día de mañana que va a estar muy interesante. ¿Listo? Ok, profe, muy amable. Dios le bendiga. Bueno, con mucho gusto. Entonces nos vemos mañana y tranquilas. Mira la videoconferencia donde se explican las actividades porque yo ya las expliqué esta mañana. Entonces la idea es que tú puedas ver la de esta mañana. Al final se explican cómo se entregan las actividades para que pues puedas tener un poco más claro esa parte. ¿Listo? Ok, sí, señora. De igual manera, la de esta mañana me la vi completa, Ah, profe. bueno, qué chévere. Entonces ya estás adelantada, no estás tan atrasadita, entonces estás bien. Listo, entonces fue un placer poderles ver hoy a través de la pantalla y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. A las 8, perdón, a las 8 de la mañana. Bueno, Gracias, profe. Feliz bueno, tarde. con mucho gusto. Gracias, profe. Sí, señora.